Estamos de regreso con más información en este reporte H y hoy vamos a platicar sobre los cuidados paliativos. Para profundizar sobre el tema nos acompaña el doctor José Menéndez Venegas, el excoordinador de psicooncología del Hospital Infantil Teletón de Oncología. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Doctor, quiero empezar preguntándole qué son los cuidados paliativos y por qué son tan importantes. Bien, los cuidados paliativos es una disciplina en la que se conjunta la medicina, la atención médica, la atención emocional, psicológica, social y espiritual. Esto ha sido modificado en los últimos años para la atención a enfermos que padecen algún padecimiento crónico que amenaza la vida. No quiere decir necesariamente que vayan a morir, simplemente son condiciones críticas que están viviendo. El dolor es un problema común. Y obviamente lo que se requiere es una atención integral, donde estén un equipo interdisciplinario abordando los diferentes aspectos. ¿Qué tipo de equipo interdisciplinario, doctor, tiene que estar involucrado justamente en estos cuidados paliativos para estos pacientes? Lo ideal es un médico especialista en cuidados paliativos, un psicólogo, una enfermera, y si tenemos más recursos podemos integrar nutrición, terapia física, trabajo social, porque hay aspectos sociales, económicos que hay que considerar. Totalmente, doctor. Los cuidados paliativos no solo implican suministrar pues, calmantes o ciertos medicamentos a los enfermos. Claro, no. El uso de analgésicos o calmantes, como a veces se considera, no es lo único. Hay muchas estrategias, sobre todo desde el punto de vista emocional, familiar, que hay que aprender cómo cuidar a una persona que está enferma, porque cambia su estilo de vida, cambia las condiciones, cambia la alimentación y se requiere enseñarle a la familia cómo cuidar. Eso es muy importante. Totalmente. ¿Cómo mejora pues, la calidad del paciente cuando pues, está dentro de este esquema de cuidados paliativos, doctor? ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, la experiencia es muy importante. El paciente que padece algo que provoca dolor o que tiene incertidumbre acerca de su futuro va a tener varios aspectos. Uno de ellos es el no saber qué hacer. Sí, claro. La incertidumbre nos lleva a un pensamiento que bloquea la acción. La conducta no es adecuada. No se puede tomar decisiones fácilmente. Entonces es un trabajo entre la familia, el equipo médico y el paciente. Este es un trabajo conjunto, no se puede hacer solamente de una persona, no es responsabilidad del paciente. Totalmente. Es todo el equipo. Y ahí, por ejemplo, en México y en otras partes del mundo, quiero preguntarle, doctor, ¿hay profesionales que se dedican justamente a pues, suministrar cuidados paliativos a los pacientes? Sí. De hecho, esta disciplina nace en Europa, básicamente en Reino Unido, España. Después viene a México, Canadá, Estados Unidos, y hay, desgraciadamente en nuestro país, hay pocos equipos que se hacen esto. No llegan a ser más de 6, 7 equipos completos para la atención de nuestra población. Hace falta formación, hace falta formar más médicos en esta área y todo el resto del equipo. Comentábamos hace un momento acerca de, por ejemplo, escuelas de enfermería y escuelas de psicología no forman al personal. Es un tema, parecería ser un tema tabú, como que nos da miedo enfrentar cosas que nos genera dolor y sufrimiento. Sí, claro, pero si los cuidados paliativos son para mejorar la calidad de vida del enfermo, ¿por qué tenerles miedo? Porque hay que tener una personalidad especial para hacer eso. ¿En serio? ¿Cuál? Cuénteme esto. Hay que ser tolerante a la frustración, que no siempre vamos a ganar. Es un tema de cuidar a alguien que está sufriendo una enfermedad que en algún momento lo puede llevar a la muerte. O a veces es difícil cubrir todas sus necesidades, como persona, como familia, desde el punto de vista espiritual, que es un tema muy particular. Claro. Porque ¿qué significa estar enfermo? ¿Cómo viven su enfermedad? Entonces es un tema complicado, no todo el mundo está preparado para eso, y la verdad es que muchos profesionales de la salud en las diferentes áreas no les gusta acercarse a esto. Sí, claro. En México decía que hay muy pocos profesionales de la salud que se dedican o que son especialistas en cuidados paliativos. ¿Hay universidades
que están formando a estos profesionales. Nos falta más conocimiento sobre el tema. ¿Usted cómo ve ese panorama, doctor? La verdad nos hace falta. A nivel universitario solamente existen materias optativas para los profesionales de la salud que se están formando. Para hacer un curso de formación específico en cuidados paliativos, hay pocos centros que lo hacen. Guadalajara, la Ciudad de México, que sí tienen proyectos y programas de formación de cuidados paliativos. Y ahí nos hace falta más, sí, formar a muchos. más. La verdad es que no alcanzamos a cubrir entre los pocos que hay las necesidades reales de todo el país. Totalmente. Doctor, quiero preguntarle otra cosa. ¿De dónde surge el concepto de atención del dolor total del paciente terminal? ¿Y por qué se plantea incluso que debe abordarse desde diferentes dimensiones, como usted nos platicaba, que es un tema interinstitucional y no inter, que tiene que estar, proveer, o lo que tienen que proveer, pues muchas personas de diferentes disciplinas? Claro, es un trabajo interdisciplinario porque el dolor es físico. Todo lo que se produce por tratamientos o por alguna enfermedad produce dolor. Sí, claro. Hay receptores físicos en el organismo que producen dolor, pero hay aspectos emocionales que incrementan la sensación del dolor. La tristeza, Sí. la ansiedad, el miedo hace que el dolor sea más intenso. Por eso el tratamiento es farmacológico y no farmacológico. Hay estrategias psicológicas, conductuales, espirituales inclusive. Hay técnicas, que ahora hay una que es muy conocida, que es mindfulness, Sí. que se usa como relajación y eso reduce la percepción del dolor. O técnicas de distracción. Por ejemplo, le puedo comentar que si nos ponemos con alguien que está padeciendo un dolor muy fuerte, a leerle un cuento o un libro, la imaginación nos lleva a otro plano y entonces el dolor disminuye. Sí, claro, porque la atención no se focaliza en el área donde le está doliendo al paciente. Así es. Cambiamos el foco de atención. Sí, claro. Entonces hay muchas estrategias y eso requiere de un equipo que trabaje con el mismo objetivo. El dolor es total. El dolor no solamente es físico, Sí, claro. Hay factores emocionales, factores sociales, inclusive aspectos espirituales, porque habrá quien diga es que este dolor me lo mandó Dios. Sí, es cierto. Y lo ven desde ese punto de vista. O Dios me está castigando, por eso estoy enfermo. Así ¿no? es. Claro. Entonces hay que considerar todos esos factores o creencias que pueden modificar la situación del paciente. Claro, porque hay muchos pacientes, me imagino usted ya tiene mucho más experiencia, que dirán, bueno, es que en mi familia todos han muerto de cierta cosa y ahora yo estoy enfermo de esto, que es un padecimiento que mi familia viene arrastrando durante mucho tiempo. Y eso también hay que trabajarlo con el paciente. Claro, porque eso da miedo. Claro. Si mi abuelita, si mi papá lo tuvieron y yo lo tengo ahora, yo ya sé lo que va a suceder en cierto tiempo. Y eso hace que el pensamiento sea catastrófico. Un pensamiento que destruye por completo la esencia de esa persona. Totalmente. Doctor, en este sentido, ¿es caro, es accesible acceder justamente a estos tratamientos de cuidados paliativos en México? No, curiosamente no es costoso. Okay. Lo que es costoso a veces son los medicamentos, pero en realidad el abordaje interdisciplinario institucional es gratuito. La mayoría de los hospitales forma parte del equipo. A nivel privado, no estoy seguro de cuál sería la cantidad, pero no es tan costoso. El mayor objetivo, y curiosamente la calidad profesional de los que se dedican a esta área, es no pensar en lo económico, sino atender a aquella persona que lo necesita. Totalmente. ¿Y estos hospitales los hay en México? O también quiero preguntarle, ¿dónde está la mayor cantidad de los poquitos profesionales de la salud que tenemos en el país en cuidados paliativos? Me imagino que en la Ciudad de México, porque muchos sistemas de salud están centralizados aquí. Así es, la mayoría están aquí en la Ciudad de México, en instituciones grandes como el Hospital General, Cancerología, el Seguro Social, el ISSSTE. Y fuera, en provincia, está en Guadalajara, que es muy importante, tiene un muy buen programa de cuidados paliativos, el equipo de Jalisco, Querétaro, que estamos allá también, Monterrey, en Chiapas
Y creo que Y solo ahí. ya son pocos los Nos faltan demás. muchos. Nayarit también está empezando con un programa interesante de este tipo. Hay algo que se ha formado a partir de estos últimos 3 años, 4, que es una red nacional de los Cuénteme de pocos profesionales de Ajá. paliativos que compartimos el trabajo. O sea, si yo necesito a alguien que atienda a un paciente en, no sé, en Puebla, busco a alguien que esté cerca y lo pueda ir a ver. Ok. Y es una red nacional que se organizó hace poco tiempo. Y que está funcionando muy bien en el Bastante país. bien. Y además, pues es prácticamente una creación del grupo. No pertenece a ninguna institución, Sí, claro, y tampoco es una política pública tampoco. tampoco. Doctor, quiero preguntarle también en este sentido, en referencia a los cuidados paliativos. Si yo tengo un paciente, un pues familiar que los requiere, ¿cómo los solicito? Aquí tenemos un problema y la verdad es que agradecemos mucho esta oportunidad de estar con ustedes. Es que la población debe saber qué son los cuidados paliativos. Sí, mucha Muchas gente no personas tienen miedo de los cuidados paliativos porque creen que solamente es para cuidar el final de la vida justo. y no necesariamente. Una enfermedad crónica va a provocar dolor, sufrimiento, incertidumbre, problemas sociales, problemas económicos y requieren apoyo a lo largo de todo el tratamiento, de toda su vida. Hay enfermedades que no son mortales a corto plazo. Entonces le damos la oportunidad a esa familia y paciente de prepararse en el momento que llegara a suceder. Por lo tanto, entonces, lo necesario que requiere la población es conocer qué son los cuidados paliativos. Es atención al paciente a lo largo de toda su enfermedad y enfocamos más el final de la vida, porque es un problema. Creo que nadie estamos preparados para Sí, eso. no, Nadie. nadie. Y también, doctor, me imagino que es mejorar la calidad de vida de esos últimos momentos o de esos últimos meses o tal vez años del paciente que tal vez trascenderá en algún futuro. Claro, ese es un tema interesante. Los cuidados paliativos se enfocan en la vida, Sí. en cuidar la vida de la persona que está enferma. Claro. No tocar el tema de lo que pudiera suceder o qué va a pasar después. Los tiempos que estemos vivos, hay que disfrutarlo, con lo que se tiene y con lo que se puede. Pero tenemos que aprender a hacerlo, Totalmente. porque no es fácil. Sí, claro. Doctor, en su experiencia, ¿ha visto algún paciente que esté bajo estos cuidados paliativos, que mejore o incluso que se salve de la muerte? Mejorar, sí. Hay enfermedades, sabemos que van a ser sin cambio, la progresión de la enfermedad es a morir. Pero pueden vivir bien. Claro. Hay una respuesta inmunológica muy interesante que se ha estudiado, que cuando uno tiene un buen estado de ánimo, a pesar de estar enfermo, la calidad de vida es mejor por una respuesta inmunológica. Ok. Y entonces el paciente sufre menos y está en mejores condiciones. Y aquí se requiere trabajo con la familia, con el paciente y con todo el entorno que lo rodea. Claro. Los amigos inclusive. Justo en este sentido, doctor, ¿cómo se trabaja con el entorno del paciente? Entendemos que los cuidados paliativos sí están muy focalizados en mejorar la calidad de vida de estos últimos momentos del paciente, pero también de su círculo cercano. Sí, hay un tema muy interesante que es el cuidador. Claro. Porque ¿quién se va a hacer cargo de cuidar a papá o a mamá cuando somos 4 hijos? ¿Quién va a dejar su trabajo, su vida, para dedicarle a la atención de esa persona que lo requiere? ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pueden ser semanas, pueden ser días o pueden ser meses. Y entonces hay que trabajar mucho con la organización del contexto familiar para poder brindar herramientas de cómo solucionar los problemas. Y cuidar al que cuida. Es un tema muy interesante, cuidar al que cuida. Totalmente. Doctor, la revista The Lancet, de alto prestigio, incluso a nivel internacional y en materia de investigación médico-científica, afirma que un alto porcentaje de los pacientes terminales cambian a cuidados paliativos una vez que, como usted lo ha dicho bien, pues conocen y reciben esta atención. ¿Podría explicarnos un poquito más por qué este cambio? Claro. Muchos de los pacientes cuando están enfrentando temas finales de la vida, una pregunta que es muy común es, ¿cuánto tiempo voy a vivir? Sí, claro. Nadie lo sabe. Nadie le puede decir una semana, un mes, 15 días. Y sería irresponsable que un médico dijera eso, ¿no? Sí, es totalmente irresponsable poner tiempo, eso sí.
Y estos estudios que se han realizado y se han publicado en revistas importantes es haciendo una estadística de una buena cantidad de pacientes, cómo quieren vivir sus últimos días de vida. Y los cuidados paliativos son lo mejor, porque no van a tener dolor, no van a sufrir, van a estar en su casa, van a estar acompañados de su familia y cuidados por un equipo multiprofesional que va a cubrir cada una de las necesidades. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando mandamos a un paciente a su casa? Se le lleva todo lo que necesita. Medicamentos, oxígeno, un aspirador en caso necesario, equipo de enfermería lo visita cada semana o cada 15 días para curar heridas o alguna cosa que se requiera y le damos el soporte a la familia para que estén en las mejores condiciones. Y es muy curioso porque cuando el paciente llega a fallecer, sobre todo de noche o de madrugada, nos llaman y nos dicen, ya terminó, estamos tranquilos y todos estamos en buenas condiciones, porque se prepararon para eso. Por eso usted, doctor, hace mucho énfasis en la necesidad de pues, aplicar estos cuidados paliativos a estos pacientes con enfermedades graves o con enfermedades terminales. Así es, y la estadística internacional lo refiere. Por supuesto. Más del 70% de enfermos prefieren disfrutar de la vida hasta el último tiempo. Le quisiera hacer un comentario de algo que me tocó vivir. Un papá tenía un cáncer de pulmón y me dijo, ayúdame a estar bien hasta diciembre. Se gradúa mi hija, solo eso quiero. Se logró, estuvo en la graduación de su hija y a la semana falleció. Qué fuerte. Eso es calidad de vida, cumplir sus deseos. Totalmente. Y se va tranquilo él y se queda tranquila la Y familia. la familia, porque disfrutaban lo que querían. Claro. Era un plan de vida. Totalmente. Así como planeamos vacaciones, también podemos planear esto. Totalmente de acuerdo. Doctor, ¿qué experiencias ha tenido usted justamente con estos pacientes que aceptan los cuidados paliativos, que tienen los cuidados paliativos? Se sienten mucho mejor, cuidados, protegidos, tienen soporte en todas las áreas y se sienten bien. Y algo que para nosotros es importante es la satisfacción de ellos. Totalmente. Ellos dan las gracias a pesar de haber perdido a alguien, Totalmente. porque se sintieron protegidos, cuidados, acompañados, que es un tema muy difícil, ¿no? Claro. Y entonces el paciente y la familia llegan al final en buenas condiciones. Totalmente. Doctor, ¿los cuidados paliativos sí los mandan a casa a estos pacientes o muchos de ellos toman estos cuidados paliativos dentro de las unidades hospitalarias? Más del 50% van a casa. Solo se quedan en el hospital aquellos que requieren algún procedimiento invasivo que no se puede quitar. Por ejemplo, una ventilación mecánica no se puede retirar y entonces termina en el hospital. Claro. Pero ¿qué hace? Hace el equipo, permite que la familia entre a despedirse del paciente. Que los pacientes ya están inconscientes, ya no pueden hablar, pero la familia sí entra a verlos y estar un rato con ellos. Claro. ¿Y por qué si son tan importantes los cuidados paliativos? No hemos puesto atención en México en capacitar a más profesionales y en que la gente se entere que existe esta gran opción para las personas que tienen enfermedades terminales, doctor. Manejo de información primero para la población general. Es muy importante saber que existe una alternativa de soporte para todos nosotros. Es más, es un derecho humano. Claro. Todos tenemos derecho a eso, a una buena atención en situaciones críticas. Sí, claro. Entonces, la información es importante para la población. Segundo, buscar la forma de que las universidades y los hospitales puedan formar más profesionales. Y tenemos que motivarnos entre nosotros para quien quiere ser parte de estos equipos. Totalmente, que lo están haciendo muy bien con esta red nacional que tienen. Hasta ahorita ha funcionado muy bien. Le puedo decir que en los últimos 2 años ha crecido bastante. ¿Cuántos son ahora, doctor? No tengo el dato exacto, pero debemos de ser más de 300. En toda la República Mexicana. Y son pocos. Y son pocos. Sí, claro. Somos 130 millones de Totalmente. población aproximadamente. El porcentaje de distribución es bastante alto. Claro, totalmente. Doctor, usted es especialista en oncología y también, me imagino que trata a muchos pacientes pediátricos. En este sentido, ¿cómo usted, no quiero decir la palabra convencer, pero cómo le informa a los familiares que esta es una gran opción para tener una buena calidad de vida
de este pacientito que al final pues va a perder la vida? Sí, lo hacemos desde el principio. Ujú. Eh, yo me dedico exclusivamente a ver niños Sí, y lo que hacemos es desde que llegan al hospital con una enfermedad grave, se les explica qué son los cuidados paliativos. Y se acompaña desde el principio de la enfermedad, a lo largo del tratamiento, hasta el final. Si el paciente se cura y va a casa, es maravilloso. sí, claro. Pero si el paciente desgraciadamente va a perder la vida, estamos preparando el camino también para eso. Y es un trabajo, la verdad, muy satisfactorio. Recientemente, hace un par de semanas, nos tocó un caso que fue muy rápido. Ingresó y a los 8 días falleció por lo progresivo de la enfermedad. Fue muy agresiva. Claro, por eso también es importante que la población sepa que tenemos que prevenir, tenemos que estarnos checando constantemente para, pues, incluso detectar de manera oportuna y muy a tiempo ciertas enfermedades que podamos tener. Claro, sí, desgraciadamente hay poca información que hacer. Y bueno, la recomendación más común es uno tiene que checarse regularmente. Desde Totalmente, el por lo punto de menos una vista de vez al salud. año, ¿no? Cuando Para ver menos cómo una vez. estamos. A la edad, y sobre todo en los niños, Ujú. como padre, llevan a sus hijos cada mes al pediatra, o Sí. cada 6 meses, o cada 3 meses. Se pueden detectar oportunamente. Pero en México hay poca cultura de la prevención, ¿verdad? Así es. La prevención en el adulto es poca Ujú. y la detección oportuna en el niño es un problema real de salud. Sí, tiene toda la razón. Y en ese sentido, doctora, sí ha cambiado la vida de los pacientes pequeñitos y de los familiares cuando pues les dan oportunidad de tener estos cuidados paliativos. ¿Cómo Sí, lo ha visto usted que lo ve todos los días? definitivamente el equipo de cuidados paliativos es el eje rector del tratamiento de un hospital. Ujú. Un hospital pediátrico o de oncología pediátrica debe tener por norma un equipo de cuidados paliativos, porque el cambio de la conducta de los niños, de adaptación a la Sí, por enfermedad, supuesto. de entender por qué se les van a hacer las cosas, que tienen derecho también a decidir si no quieren alguna Mm. cosa. Eso es hacer cuidados paliativos. Y el niño es tan inteligente que lo sabe perfectamente bien. No importa su edad. Vemos niños pequeños de 4 o 5 años que conocen perfectamente bien su situación. Totalmente. Y los adolescentes más. Y me imagino que es complicado incluso para ustedes los médicos. Sí, a veces para nosotros los adultos es complicado entender que nuestro cuerpo está enfermo. No me quiero imaginar con un adolescente o con un pequeñito. Sí, es bastante difícil, pero le puedo decir que el equipo logra que el paciente se adapte en máximo 3 semanas. Ok, Es muy rápido. Si total. tienen ese equipo completo, Sí. logramos que el paciente se adapte a la enfermedad y al tratamiento en máximo 3 semanas. Eso es una muy buena noticia, doctor. También quiero preguntarle, en cuanto al marco legal, ¿cómo estamos México en ese sentido? Ok, tenemos varias fechas importantes. 2014 se hizo la ley Cuidados Paliativos, que está publicada en la En México Salud. existe una ley incluso. Y Claro. después sí, tenemos una ley de cuidados paliativos que, o sea, modificó en el 2014, luego en el 22 y en el 23 se publicó una guía de cuidados paliativos pediátricos que no había completa. Ujú. Estaba una anterior, pero no estaba completa. Esta sí ya incluye a todo el equipo y se establece como una obligación a nivel nacional. Entonces la normatividad está, Claro. Ahora hay que inclusive aplicarla. desde la constitución política hasta la ley general de salud, existen normatividades para esa atención Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando hacer, doctor? personal. Personal. Personal que se interese en cuidados paliativos o instituciones que capaciten a este personal. Ambas, Ambas. ambas cosas, ambas condiciones. El tener personal y formación Ujú. y generar grupos completos. Una sola persona no puede hacer cuidados Totalmente. paliativos. ¿Cuánto es lo mínimo de este grupo interdisciplinario que necesita un paciente para tener buenos cuidados paliativos, doctor? Eh, de acuerdo con la historia, solo 3. Solo 3. El médico, la enfermera y el psicólogo. Claro. Con esos 3 tendríamos un equipo suficiente para cubrir ¿Y cualquier lo necesidad. óptimo? Lo óptimo sería tener nutrición, terapia física, odontología, que es muy importante, trabajo social. Seríamos un equipo como de 7, 8 profesionales. Totalmente. Estamos ya llegando al final de esta plática, doctor.
en cuanto al panorama nacional. ¿Cuál sería su conclusión sobre los cuidados paliativos? ¿Cómo estamos en México? ¿Qué nos falta? Y también un mensaje para las personas que nos están viendo o para las personas que incluso pues tienen algún paciente con alguna enfermedad terminal, que hoy sepan que hay una gran opción, que son justamente los cuidados paliativos. La población que tiene, por desgracia, un familiar en este momento de cualquier edad, niño, adolescente o adulto, con una enfermedad crónica y que amenaza su vida, debe buscar. En cualquier lugar existe un equipo de cuidados paliativos, y es institucional o privado. Y es importante cuidar la calidad de vida de sus pacientes y de la familia. La otra importancia es que tenemos que crecer. Tenemos que crecer, hace falta más recursos, tanto de formación como de recursos a nivel institucional. Porque habrá gente que estudia, pero después no tiene dónde trabajar. Sí, claro. No hay plazas, no hay espacios para hacerlo. Entonces tenemos que fortalecer muchos aspectos. Es una modificación a políticas de salud, una modificación a la creencia y actitud de la población y más educación. Totalmente. Eso es lo que nos falta para darle una mejor calidad de vida a las personas que tienen algún tipo de enfermedad terminal. Claro. Y es que algún día todos lo vamos a necesitar. Exactamente, algún día todos los vamos a necesitar. Así que, doctor, muchísimas gracias. Usted está escuchando, por supuesto, la participación del doctor José Méndez Venegas. Él es coordinador de psicooncología del Hospital Infantil Teletón de Oncología. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchísimas y gracias. ayudarnos a entender qué son los cuidados paliativos y por qué son tan importantes para mejorar la calidad de vida de estos últimos momentos de vida de un paciente con alguna enfermedad terminal y también de la familia. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Esta es su casa.